Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Que haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Saludo cordial a los compañeros de la mesa de trabajo. Compañera Adela, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros de mesa, al equipo técnico y a todos nuestros seguidores. Compañero José, muy buenas noches. Muy buenas noches a los compañeros aquí de la mesa de trabajo. Saludo fraterno a quienes nos acompañan hoy en el programa y un saludo especial al equipo técnico. Hoy vamos a tratar el tema importantísimo de lo que está sucediendo con nuestro vecino pueblo peruano. Y ya sin más preámbulos vamos a dar inicio luego de un pequeño cortecito, pero arrancamos con este tema rápidamente. La crisis política en Perú y sobre todo lo que está viviendo el hermano pueblo peruano son hechos necesarios de comprender desde el punto de vista del proletariado revolucionario. Por un lado, porque se requiere la solidaridad internacionalista y, por otro, porque hechos como los vividos allí se pueden presentar en Colombia. Los pueblos necesitan tener claridad para luchar por sus propios intereses y no por los de sus enemigos. Bienvenidos a nuestra emisión 86 de Vanguardia Obrera. Lo que está pasando en el Perú tiene una importancia grande y tenemos que analizarlo con mucho detenimiento porque debemos aprender de lo que está sucediendo allí. A partir del 7 de diciembre inició un enorme estallido social como expresión de una profunda crisis política. El detonante fue la decisión del presidente Pedro Castillo, que se juega la carta dentro de todo ese tejemaneje que se da en las esferas del poder de un Estado. Se juega la carta de declarar disuelto el Congreso. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no le dieron el respaldo y por el contrario hoy se encuentra a puertas de ser condenado a varios meses de prisión. Su reemplazo fue nombrada Dina Boluarte y todo eso desencadenó un enorme estallido social de lo que hoy precisamente vamos a tratar aquí con los compañeros de mesa. Pero quisiera antes de eso unas pequeñas palabritas que nos refiramos a algo que está sucediendo aquí en Colombia y que podríamos decir es uno de las noticias más importantes y polémicas que se da en este país, lo que es llamado el acuerdo del salario mínimo. Es interés pues de todos los que nos están escuchando con toda seguridad comprender bien cómo es ese asunto de lo que se está presentando ahí, y quisiera que alguno de ustedes pues me diera su opinión brevemente para ambientar pues este tema. Bueno, gracias, compa. Antes de iniciar, invitarlos a compartir el link del programa para que pues tengamos mucha más audiencia. Sí, efectivamente, pues el jueves pasado se concertó el salario mínimo, se hizo una alianza entre diferentes partes. Ya habíamos hablado aquí en algún programa de cómo estaba conformada esa mesa de negociación del salario mínimo, una mesa donde básicamente la clase obrera no participa, ¿no? Participan unos, digamos, disque representantes de la clase obrera, pero que en últimas jamás han tenido en cuenta los intereses de los trabajadores en esas negociaciones. Entonces ellos hicieron fue una alianza con las clases poseedoras y con el poder político de esas clases poseedoras representado en el actual gobierno de cambio. Y efectivamente sí, el aumento que se concertó
fue del 16% pues para el salario mínimo y del 20% para el transporte. Básicamente para el transporte se habla de un aumento de 4.000 pesos diarios, pero ya se anuncia pues que el año entrante el pasaje sube 300 pesos, pues teniendo en cuenta el IPC, el aumento del IPC, si mantenemos la variación de este año. Y aproximadamente pues un aumento mensual de 183.000 pesos, eso en relación con los más de 2 millones de pesos de aumento del salario de los congresistas que básicamente trabajan 3 días a la semana, tienen 3 meses de vacaciones y están allá sentados legislando en contra del pueblo prácticamente. Entonces, así está la cosa. Que hemos analizado y pues la idea es que ustedes también invitarlos a leer el último editorial en el portal digital Revolución Obrera en relación con este aumento de salario concertado. Pues teniendo en cuenta esas fórmulas que ellos mismos aplican en cuanto al IPC y demás, consideramos pues que este aumento es de nuevo una rebaja realmente del salario mínimo, que básicamente se va a esfumar muy pronto. Pensaríamos que incluso antes de que acabe enero del próximo año, teniendo en cuenta pues como el aumento de la inflación, que de hecho para el 2022 la variación mensual fue del 0,77%, 0,27% más que el año 2021. Entonces básicamente son 6.500 pesos diarios de aumento salarial que nosotros los que subsistimos vendiendo nuestra fuerza de trabajo sabemos que no es que alcance para mucho. Sin embargo, pues hay una situación objetiva que es favorable para la lucha, y es básicamente que con estas promesas de cambio, con estas promesas de un mejor salario y demás, pues no se están cumpliendo. La clase obrera y los trabajadores en general seguimos sometidos a la superexplotación, a la sumisión, al hambre, a la miseria. Entonces es una situación favorable para la lucha, pero pues no es suficiente solamente vivirlo en carne propia, sino también hacerlo consciente, ¿no? En ese sentido, pues sí, pues hacemos un llamado a continuar preparando el estallido, el inevitable estallido, porque como hemos dicho aquí en varios programas, las contradicciones y las necesidades del pueblo colombiano no han sido resueltas desde el último estallido, pero esta vez nos toca hacerlo como con más audacia, porque pues el reformismo está en el poder, y si bien aunque no puede controlar la agudización de las contradicciones de clase, sí ha maniatado de una u otra manera al movimiento. Y pues nos toca ser mucho más audaces, pues tratando como de deslindar con esa ilusión y esa esperanza de un supuesto cambio que en esa dicotomía de tener que servir a Dios y al diablo, no creo que vaya a afilar en nuestro favor como pueblo. Entonces hay que responder de manera más consciente y más organizada, y bueno, continuar con la lucha, porque consideramos que el aumento concertado no va a resolver ni va a satisfacer las necesidades de los trabajadores, que por demás los que cuentan con salario mínimo, ¿cierto? Tienen que, ese es el rasero con que se mide la sociedad, y con ese salario sobreviven los informales, los desplazados, los indígenas que tienen que salir corriendo. Compañera, muy amable por esa claridad. Compañero José, ¿tiene algunas cositas que decir rápidamente sobre esto? Rápidamente. No, rápidamente. No, si nos damos cuenta, el año pasado Petro mismo dijo que según las condiciones del país y de los asalariados, según las condiciones del país y de los asalariados, lo justo y lo correcto sería un aumento del 20%. Para este año la inflación fue mayor y sin embargo el aumento ni siquiera fue del 20%, sino del 16%. Es decir, que el tal, unas cosas son lo que prometen en campaña y otras cosas son las que hacen cuando están arriba.
lo consecuente hubiera sido el aumento por encima de lo que le había sugerido a Duque, que, no, que era el 20, o sea que por lo menos tendría que haber superado ese 20 y haber aumentado el 22. Y aún así eso no compensa. La canasta básica familiar está por encima de los 3 millones de pesos, que es en lo que debería estar el salario mínimo en Colombia. Perfecto. Antes de darle la palabra aquí a la compañera que quiere decir una palabrita ahí, yo quiero meterle la cucharada y meterles una cuña ahí, porque creo que sí vale la pena plantear un asunto. Se insiste mucho en el asunto de la concertación, de que se concertó un salario. Yo particularmente tengo que confesarles aquí que tengo mi resquemor con ese asunto, porque ese cuento de la concertación es como la pelea de tigre con burro amarrado, es Sí, decir, ahí total. no hay ninguna concertación, ¿sí? Es conveniente utilizar ese asunto del término de la concertación muy entrecomillado, ¿no? Porque ahí no concertó absolutamente nadie. Es decir, no es que los jefes vendeoreros fueron allá y se sentaron y dijeron, bueno, vamos a negociar aquí, y entonces viene la puja por el salario mínimo, y entonces vienen argumentos y vienen estudios y vienen análisis, y el gobierno dice una cosa y todo eso, y entonces concertamos un aumento del salario mínimo. Es decir, eso es una payasada. Sí, eso es ¿Cierto? una farsa. Eso es una farsa, y por eso ese asunto de la concertación siempre hay que ponerlo entre comillas. Es decir, esa política la determinan los grupos económicos, ¿cierto? Y Y el lo títere que único, tengan en lo el único poder. contrario a esa política es la lucha del movimiento obrero, que con su lucha impone otra cosa. Sí, Rápidamente, no, compañera, pero brevemente porque no, no, arrancamos con no, el sí, tema central. básicamente pues el papel de los jefes de las centrales, que de hecho habían prometido una negociación integral y que tuviera en cuenta varios puntos. Ellos hablaban de la reforma laboral, hablaban de bajar las tarifas de los servicios públicos, incluso hablaban de congelar o del no pago de algunos medicamentos esenciales y demás, pero en últimas terminaron concertando, como dice acá Ricardo, entre comillas, y ni siquiera mencionaron esos asuntos. Entonces, pues, como para que veamos cuáles son las banderas que realmente levantan. Bueno, el, Sí, eso que estaba diciendo la compañera es cierto, porque en ese tema sí nosotros tenemos que ser claros, ¿no? Pero entonces, bueno, dejando pues eso ya así, ese abrebocas, para que la gente pueda consultar ya en la página. Hay un editorial muy sabroso, muy bueno sobre esto que estamos hablando. Vamos a meternos ya en el tema que nos ocupa hoy, es la situación de lo que está pasando en el Perú. Eh, Quiero recomendarles primero que todo un material que se acabó de publicar en el portal de Revolución Obrera, firmado por los compañeros del Comité Reagrupamiento Proletario. Está firmado con fecha del 18 de diciembre del 2022, y ellos pues muy amablemente enviaron este documento sobre el análisis que ellos tienen de lo que está pasando allí en el Perú. En una de sus partes, quiero solamente citar una partecita que dice lo siguiente: mientras el camino del pueblo es el de la revolución socialista, ya en marcha, impulsado hoy por las luchas que apuntan contra el sistema capitalista de explotación, y asumiendo su responsabilidad de vanguardia del proletariado, debe dirigir en este tiempo la construcción de la conquista del poder hasta el momento culminante de la insurrección para la victoria final. El revisionismo, socialpacifismo, evolucionismo y colaboracionismo en las filas y de grupos autonombrados entre comillas de izquierda pretenden arrastrar a las masas populares a la cola de la reestructuración estatal, sembrando la farsa de una entre comillas nueva constitución al servicio del pueblo, que se redacte y aplique sin que éste haya tomado el poder, o la de una asamblea constituyente elegida con la misma composición de los que siempre ganan las elecciones y hoy están en el Congreso. Todo el documento de estos compañeros está publicado, los invito a que lo lean, le peguen una buena estudiada porque es muy valioso realmente. Vamos a entrarnos ya en materia entonces. Quisiera darle la palabra al compañero José, para que nos cuente pues cómo ve inicialmente este panorama. bueno, para empezar, pues hay que decidir quién es Pedro Castillo. Y para tener pues la idea pues como de conjunto,
el depuesto presidente, es un maestro, incluso dirigente pues del principal sindicato de maestros del SUTEP en Perú, de descendencia campesina, y sube a la presidencia en aparente Como la oposición. FECODE aquí, Sí, ¿cierto? Como sí, es la FECODE. FECODE de Perú. De Perú. En aparente oposición a la rancia burguesía aristocrática peruana. Pero Castillo no solamente fue dirigente sindical, fue rondero. Ese es el nombre pues que se le da popularmente, como decir los paracos en Colombia. Y rondero porque en 1976 fueron creadas lo que llamaron las rondas campesinas, algo así como las Convivir que fundó Uribe cuando fue gobernador de Antioquia, y básicamente fueron usadas en el Perú, las tales rondas campesinas, para enfrentar a las masas contra las masas que estaban armadas haciendo la revolución, construyendo el nuevo poder, y eran dirigidas por el Partido Comunista del Perú. ¿Y cuál fue su consigna pues que lo llevó a la presidencia? Decía, no más pobres en un país rico, y ese fue el mensaje durante su campaña presidencial. ¿Qué propuso? Reformar la Constitución, que está vigente desde el 93 y fue hecha al amaño pues del dictador Fujimori, que le permite al presidente destituir al Congreso, pero también le permite al Congreso destituir al presidente si obtiene 87 votos de los 130 parlamentarios. Lo que se presenta actualmente en Perú tiene que ver no solamente con la crisis política por arriba, que es como aparece el fenómeno, sino que tiene su historia de viejo y agudizada pues desde la guerra popular, pero agudizada por la crisis económica y que le ha dado esa inestabilidad tan grande en todo este tiempo. Tanto así que es una crisis política permanente. Ha habido 6 presidentes en 4 años. ¿Se acuerdan? Pues tal vez de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y ahorita Dina Boluarte. 4 de ellos fueron destituidos. Solamente de esos, uno solo cumplió el periodo. Y los otros, los anteriores, todos, algunos están encarcelados. Todos tienen procesos por corrupción y Alan García se suicidó cuando lo iban a encarcelar. Entonces es lo mismo que se presenta pues en Colombia: corrupción, inestabilidad general política, y todo esto es agudizado además por la crisis económica y la profunda crisis social que sacude al mundo. Ningún país escapa de esto. ¿Qué propuso además? Entonces la reforma a la Constitución era tener una Constitución que le impidiera al Congreso pues que dejara gobernar, dicen ellos, pero también una mayor intervención del Estado en la economía. Recuperación de la riqueza nacional, decía, una propuesta que básicamente recogía décadas de protestas y de lucha del pueblo peruano, de los obreros y del pueblo peruano, contra los abusos de las empresas mineras en manos de los imperialistas. Se llevan el 70% de lo que producen, de la riqueza, de la ganancia, y él prometió invertir esa relación, es decir, 70 para la nación y 30 para las compañías imperialistas. Y frente a los grandes burgueses peruanos, no expropiar, y eso puede parecer similar a lo que hemos dicho, no expropiar a los ricos, sino promover un nuevo pacto con los inversores privados. En ese sentido, el triunfo de Castillo fue una victoria simbólica, puede decirse, puramente simbólica del pueblo, frente a los centenarios explotadores, es decir, la esperanza de que iba a cambiar la sociedad. Y el tipo se declara progresista, algunos lo califican de izquierda,
con posiciones conservadoras. Tiene líos pues respecto a, es defensor de las tradiciones de la familia, está contra el aborto, está con el matrimonio, por el matrimonio, pues a la antigua usanza, etc. Es también defensor de desarrollar el capitalismo y se propuso gobernar sirviendo a todos. Pero como no es posible servir a Dios y al diablo, le tocó hacer algo similar. En medio de toda esta cosa, en 6 meses, le tocó cambiar 4 veces el gabinete ministerial, bregando a ajustar las cargas. Es de una inestabilidad gigantesca. Propuso más de 50 proyectos de ley, la mayoría de esos no pasaron, y algunos, sí, unas pequeñas reformas como a la educación. Fue todo lo que le dejaron hacer. El resto ha sido noticia diaria. Y digo pues que es importante buscar la relación que existe, porque son lecciones que tenemos que aprender para acá. Es similar pues el discurso de Castillo con el que subió Petro y prometió el acuerdo nacional, en fin. No, de hecho, muchas promesas como mejorar la salud, mejorar la educación, combatir la corrupción, que es un caballito Sí, de batalla básicamente de todos. de todos. Luchar por una nueva constitución, como ya explicaba acá el compañero, los privilegios, acabar con los privilegios tributarios, no sé, pareciera uno ve como... Sí, es repitiendo, pues sí, eso es un pareciera déjà todo un vu. programa pegado en diferentes países. Bueno, Y lo único que tenía de diferente es Petro aquí, es que no se propuso cambiar la constitución. ajá. Y esa es una necesidad en el Perú por la inestabilidad política que tienen las clases dominantes mismas. Todas están de acuerdo en cambiar la constitución y pusieron a Castillo pensando en que podían hacer eso, pero nada, la rebatiña pues por el botín burocrático del Estado, esa no aguanta. Y aquí se propuso simplemente desarrollar la constitución burguesa y reaccionaria del 91, que según Petro no se ha desarrollado. Eh, es la única diferencia que hay. De resto es muy similar. Incluso la forma de gobernar, acabar con la corrupción, pero gobernando con corruptos, cambiar la forma de gobernar, pero gobiernan con los mismos politiqueros de siempre. Nada, el cambio es, y en esa idea de servirle al pueblo y servirle a las clases dominantes, a los explotadores, se ven enfrascados y a la final terminan sirviéndole a los explotadores. De hecho, Castillo no hizo absolutamente nada. Incluso la que patrocina el mismo golpe es su vicepresidenta. Y la aceptaron momentáneamente, quién sabe cuánto dure. Quiero saludar antes de continuar con el desarrollo del tema. Saludar aquí a algunos compañeros que se han manifestado en el chat. Un saludo para Juan Arteaga, para Álvaro Ignacio, para Janet de Azonalpliasecos, para Vladimir, Concha, Iván, que nos dice buenas noches compañeros, felicitaciones por la claridad frente al falso aumento del salario mínimo. A Héctor Huamán Tomayla, que dice, urgente, cierre el Congreso, renuncie Dina Boluarte, Asamblea Constituyente. Jaime Cifuentes, que nos dice buenas noches para todos los compañeros. El viejo Topo, gracias por la transmisión. Nina Espinosa dice, sí, es un angelito. Y el viejo Topo dice, creo que lo mismo le podría pasar a este gobierno reformista que pretende, comillas, desarrollar el capitalismo. Sí, es cierto, lo mismo puede suceder acá y nosotros ya lo hemos planteado en diferentes programas. Bueno, hay que ver incluso que Petro planteó el apoyo a Castillo, ¿no? Desde su mismo perfil de Twitter, trinó el pasado 8 de diciembre solicitando a la Corte Interamericana de Desarrollo aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, bueno, expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú, Pedro Castillo, etcétera, etcétera.
¿Qué significa ese pronunciamiento? Hay que tenerlo en cuenta, digamos que partiendo de ese comentario también del viejo Topo. Primero, pues es un apoyo entre reformistas, ¿no? Castillo, como ya explicaba José, subió también con promesas de cambio y con recuperar las riquezas naturales y acabar los monopolios y bueno, mejor dicho, todo un programa pues en favor del pueblo peruano. Así mismo subió Petro, con el apoyo también de los jóvenes del estallido, de todo lo que fue esa ingobernabilidad básicamente de las clases dominantes que tuvieron que verse obligados también a poner esa ficha del reformismo en el poder. Eso Pedro Castillo lo ha incumplido, ¿cierto? Ha comprobado en la práctica su carácter reformista y con muchas frases, porque ellos son así. Básicamente todas sus promesas han quedado en demagogia, en la práctica no hizo ninguna acción. Por el contrario, y como hemos visto también aquí, de una u otra manera, lo que han hecho es aplicar fielmente pues todos los mandatos y los requerimientos de los burgueses, de los terratenientes, de los imperialistas a través de sus instituciones, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional. Entonces es un apoyo entre reformistas. Pero, y Petro lo sabe, y lo hemos dicho en este programa también muchas veces, hay una posibilidad real también en Colombia de un golpe. Y en ese sentido su mensaje también significa garantizar el apoyo internacional en caso de. Si Petro se mueve un milímetro hacia los intereses de los trabajadores, la burguesía y los terratenientes, y ya se lo han advertido con caravanas armadas y demás, lo quitan del medio, ¿sí? Si Petro duda una milésima de segundo en defender los intereses de las clases poseedoras, de las clases, esas clases no van a dudar en quitarlo del medio como sea, con triquiñuelas jurídicas o simplemente desapareciéndolo del planeta. Entonces, es lo que hemos venido diciendo ahí cada vez que hacemos esa comparación de servirle a Dios y al diablo, es una dicotomía en la que se encuentran siempre los reformistas, ellos siempre se debaten en ese asunto, y por lo general, por no decir que siempre, inclinan la balanza pues hacia las clases que tienen el poder político, económico y de las armas. Entonces, nosotros lo hemos dicho una y mil veces, no es un cliché, compañeros, es un asunto real, ¿sí? El reformismo no va a poder atender las necesidades ni representar los intereses en general del pueblo colombiano. Entonces, ¿qué deben hacer los revolucionarios ante estos llamados a la Corte Interamericana a defender, a no sé qué? Es primero entender el contexto que que se está evidenciando y que en el Perú también se evidenció. Los de arriba ya no pueden gobernar. Pero Petro también lo sabe. Incluso sí, obvio, Petro lo sabe y por eso Pedro Castillo, apoya. no, y lo dijo, a Pedro Castillo le faltó apoyo popular. Y Petro está bregando a conquistar ese apoyo popular, comprando una obvio. parte de los 100.000 jóvenes, obvio. Pagándoles 1 millón. Sacándolos de la cárcel a los de la primera línea. De eso. No, eso es una cosa Entre horrible. comillas, Sí, no. sacándolos de la cárcel. Sí. Los dan mientras, y no a todos, a Y no a unos todos. poquitos, y mientras pasa Navidad. Las 50 mujeres que metieron al Ministerio de Trabajo, que es un escuadrón completo, es decir, los 500.000 pues para los abuelos, es bregando también a comprar apoyo popular, similar a lo que hizo Álvaro Uribe pues con Acción Social. Sí, obviamente Y- Petro ha sido muchísimo más audaz que Castillo. Pero sí, efectivamente ese llamado, ese trino de Petro es un apoyo irrestricto Sí. entre ellos. Y además un llamado básicamente también a defender la democracia de la burguesía, que nosotros sabemos en carne propia qué significa la democracia burguesa. Dictadura para nosotros, sometimiento, superexplotación, miseria, hambre, ¿m? Y privilegios para unos poquitos. Básicamente ese es el llamado a defender la institucionalidad y el derecho a elegir y todo. Eso es lo que básicamente está llamando a defender. Y a respaldar y a buscar el respaldo no de la lucha revolucionaria del pueblo, sino a buscar el respaldo del pueblo a
sus propuestas Ajá. de reformas, que son negociadas, es decir, ponerle fuerza de masas a cualquier media cosita pues que vayan a hacer por arriba, siempre retrocediendo en favor de la burguesía. Ya vimos eso con la reforma tributaria. Es cierto. Sí, entonces en ese sentido, pues esos llamados hay que entenderlos muy bien, ¿no? Hay que contextualizarlos, hay que verlos en el momento, haciendo un análisis concreto de la realidad. Definitivamente los de abajo, los desposeídos, ya no aguantamos más que nos estén recostando su crisis encima de la espalda y no, y pues ahorita en el caso de Perú, ellos están intentando recobrar el poder aplicando pues toda su fuerza reaccionaria contra el pueblo, o sea, esto ha sido una cosa, una masacre pues contra el pueblo peruano. Mientras que los oportunistas, los reformistas, los entre comillas izquierdistas, quieren empujar al movimiento a eso que estamos diciendo, a la reestructuración estatal, sembrar la ilusión. Pueden hacer todos los reformistas es una constitución similar a la constitución del 91 en Colombia. Exacto. Entonces, en ese sentido, pues el comentario acá que escuchaba de urgente el cierre del Congreso, renuncie Dina Boluarte, Asamblea Constituyente, no, el camino de los revolucionarios y el elemento consciente tiene que ser hacia la revolución, hacia la toma del poder, así será, ahí sí que se hagan las reformas que se hagan, pero con el proletariado al mando, porque de resto Sí, sin destruir la la cosa va a seguir máquina, igual. sin destruir la máquina vieja, podrida, estatal, burguesa, no es posible construir el poder. Hay unos comentarios que me parece importante leerlos al aire. Hay alguien que dice, ¿cómo ven, dice Francisco, cómo ven la lucha de las masas en Perú hoy en el terreno militar? No he visto primeras líneas, no sé si de pronto ustedes sí. Gloria nos escribe: buenas noches compañeros, gracias por aclararnos la verdad respecto a los gobiernos reformistas Perú-Colombia. Jorge Raimundo Meléndez nos escribe: algo que también que favoreció el golpe fue que Castillo estuvo en contra de la publicidad estatal a los medios de comunicación, las empresas perdieron millones de estos. Perdón. Carlos Alberto Guayabo Jiménez dice Perú, de pronto sea que nos está escribiendo desde allá. Luis Franci: hoy o nunca jamás de rodillas ante la oligarquía. Dina asesina, Congreso dictador. El viejo topo nos dice: el gobierno reformista petrista solo... Perdón que se me salió aquí esta vaina. ¿Qué es lo que dice el compañero ahí? El gobierno reformista petrista solo ofrece ilusiones partiendo de las buenas intenciones y en definitiva se traducirá en una desilusión más para el pueblo colombiano, lo que debe aprovecharse para radicalizar la efervescencia del movimiento obrero. Y Álvaro nos dice: ¿y dónde están los gonzalistas y el PSP en estos momentos? Pues por ejemplo en Ayacucho los milicos están asesinando y desapareciendo a las masas que se alzan en lucha. Espero que nos estén escuchando la transmisión. Les pedimos que nos compartan, pues, si se retoma. Está muy inestable en estos momentos la señal, pero tenemos toda la intención de culminar con el tema. ¿Este tampoco? ¿No? Eh, ¿No nos escuchan? ¿Los compañeros no escuchan? ¿No escuchan o nos escuchan? Dice José: buenas noches, en el Perú es el momento de tumbar esa máquina de guerra con la lucha directa de masas. Es posible que tengamos también aquí algún problema interno de sonido. Revisemos todo porque pues la transmisión pareciera que estuviera corriendo. Le pedimos aquí al equipo técnico que revise pues todas las conexiones, que revise pues el tema de micrófonos, a ver si el problema está aquí dentro de la sala de sonido. Ya me están comunicando por aquí que ya estamos nuevamente al aire. Bueno,
Aprovechemos estos minuticos que nos dan entonces al aire. Yo ¿qué pienso de eso que ustedes están planteando aquí? Me parece que es bien importante mirar esa situación que se está viviendo en el Perú, porque hay una cosa de lo que ustedes han planteado que es muy, muy valiosa. Perú no es muy diferente a Colombia en ese sentido. El imperialismo y sus políticas estrangulan la economía peruana, igual que la colombiana, la encadenan por completo a ese mercado mundial. No son economías aisladas, y por lo tanto en Perú también hay una burguesía y unos terratenientes socios, pero a la vez lacayos de los imperialistas, que se afanan por cumplir los acuerdos para no quedarse por fuera de la repartición de lo que deja la explotación del pueblo peruano. No es que exista pues una burguesía diferente, no es que los terratenientes sean distintos, no es que haya otras necesidades o otras aspiraciones, no existe pues esa división, y por eso nos hermana tanto esa situación de lo que está viviendo el pueblo, y es muy similar a lo que está sucediendo allá. Por eso las similitudes pues que hablaban los compañeros ahorita. Y el pueblo, igual que el colombiano, lucha abnegadamente por soportar, y no solamente por soportar, sino en lo posible por contrarrestar toda esa política, conquistando mejores condiciones de vida. Esa es la lucha, eso es lo que se presenta en Chile, eso es lo que se vive en Brasil, eso es lo que se ha manifestado en Ecuador con esos grandes levantamientos, y Perú no es la excepción. Por las condiciones tan terribles pues que hay allá, ¿no? Uno de los datos, por ejemplo, que es bien ilustrativo de lo que está allá es el tema de empleo, ¿no? Allá las cifras muestran que cerca del 70% de los empleos allá en Perú son informales. Es decir, el trabajo pues estable, el contrato estable, es casi una cosa desaparecida allá. Es decir, la informalidad es terrible. Pero adicional a eso, la crisis alimentaria que se vive en gran parte de la población no ha visto mejoría durante todos estos años. En un balance pues que publicaron recientemente, decía que la evolución de los precios al por mayor, al analizarlo, dicen que hay alimentos que registraron durante este año un incremento de más del 200%. Y ya prevén los analistas que para el 2023 el panorama no pinta mucho mejor. Según esos análisis que tienen, gran parte de los productos de primera necesidad como la papa, el arroz, el maíz, la cebolla y otros productos como estos van a incrementarse en el 30% solamente empezando el próximo año. Y por eso pues igual que en Colombia hay muchas razones para que el pueblo se levante. Hay una efervescencia, hay una situación de crisis general, una crisis social terrible, y es lo que desde ese punto de vista me lleva a mí a plantear el asunto pues de por qué llega un señor como Pedro Castillo a la presidencia de la República, ¿no? Un tipo pues que además pues de toda su política pues de reformista y toda su historia como político pues de esa casta pues que aspira pues a esos cargos burocráticos del Estado, no es precisamente un personaje pues que tenga unas brillantes cualidades ni nada de eso, ¿no? Pero es importante que nosotros recordemos un asunto esencial, ¿no? ¿Qué es el Estado? El Estado, recordemos lo que es una estructura que por su naturaleza está creado y está determinado para defender los intereses de las clases dominantes en la sociedad. El Estado no es una cosa por afuera, por encima, aparte, y por lo tanto, quienes ocupan esos cargos son simplemente administradores. Ellos no tienen un poder supranatural, un poder muy grande sobre la economía ni sobre la política. No, ellos son simplemente administradores de los negocios, en este caso de los ricos. Y Castillo simplemente no le fue tan bien como quizá de pronto algunos dicen que le puede ir a Petro aquí unos meses más. Es decir, es un juego sucio de esa politiquería que se da, y simplemente pues la situación en Perú se agudizó. Castillo dejó de ser uno de los mejores elementos pues, o el elemento que la burguesía peruana quería como forma de maquillaje de izquierda para contener esa furia popular, que fue lo que al final de cuentas lo llevó pues a la presidencia. Es decir,
el mismo maquillaje de izquierda pues que se sucedió aquí en Colombia con Gustavo Petro y lo mismo que ha sucedido en los otros países latinoamericanos. Muy pronto esa imagen y esa postura de Castillo se volvió pues en contra y surgieron pues contradicciones, y visto eso, hace una jugada realmente torpe desde mi punto de vista. Castillo pues torpemente se lanza a una aventura para atornillarse en la silla presidencial, y se lanza esa aventura de destituir el Congreso, con el resultado pues que conocemos, ¿no? Sin el apoyo de las fuerzas militares, que en últimas son... Absolutamente ningún sector pues de esa costra pues burguesa que hay allá estaba dispuesto pues a apoyarlo. Se quedó solo y rápidamente fue una cosa que la transformaron rápidamente. Lo destituyen y ya está pues a puertas pues de ser condenado pues a prisión. ¿Y qué podemos decir de eso? Eso se vuelve como una chispa. Es un error, creo yo, atribuir pues el asunto del levantamiento de la furia popular a decir que es que la gente quiere a Castillo, ¿sí? Que es que la gente pues lo adora y lo quieren como presidente y quieren que él siga pues administrando los negocios del Estado, que va a legislar en favor del pueblo. Eso es una apariencia, es decir, la situación de efervescencia es tan terrible allá en Colombia y en cualquier parte que cualquier motivo se vuelve razón para levantamientos como esos, y aquí en Colombia se ha visto eso, ¿no? ¿Sí? De pequeñas, pues, de asuntos, pues, que uno esperaría que no tienen una gran magnitud, se arma, pues, como sucedió, pues, en Chile, lo recordarán con lo del transporte público, ¿no? ¿Sí? Aquí con lo de Ordóñez. Con lo de Ordóñez, ¿cierto? Y en ese sentido, se alborota, pues, eso, y se vuelve, pues, eso, un volcán, pues, que hace erupción, y Perú se vuelve pues un solo hervidero pues de contradicciones, a tal magnitud que este miércoles pasado fue declarado el estado de emergencia por 30 días, y al día siguiente, el jueves, fue decretado el toque de queda en 15 provincias de 8 departamentos. Hasta el día de ayer o antier se contabilizaban más de 100 puntos de bloqueo en las principales vías de todo el país, y ya se contabilizaban, por lo menos los datos que maneja el Ministerio de Salud, ya contabilizaba cerca de 30 muertos en las protestas, centenares pues de heridos, de los cuales al menos hasta el día de ayer había 77 personas hospitalizadas en estado crítico. O sea, se mantienen hospitalizadas porque están en graves problemas de salud. En ese orden de ideas, pues, es una situación bien compleja, caracterizada sobre todo por eso que se vivió también aquí en Colombia en el estallido. El estallido, pues, donde es un gran levantamiento, pues, de las masas en general del Perú, y es difícil, pues, poder prever hasta dónde llegue, las consecuencias que traiga, y por qué es difícil preverlo. Viene el otro aspecto al cual yo me quiero referir brevemente, y tiene que ver con la situación de falta de dirección política, ¿sí? Que es el otro aspecto muy común también a otras partes del planeta, que es la ausencia pues realmente de partido. Declarar pues eso así, claro, puede llenar de escándalo pues a muchos compañeros, a muchos revolucionarios, que inmediatamente van a decir, bueno, ¿y qué carajos, pues, cómo así que allá no hay partido, donde pues, allá no está el PSP, y no es donde algunos incluso dicen, pues, que se está desarrollando la guerra popular y todo eso? Yo creo que el asunto hay que plantearlo en este sentido. ¿Hay o no hay dirección política ya? Una dirección política de partido que pueda caracterizarse y que pueda decirle, puede poner un norte, pues, y puede canalizar toda esa rebeldía popular y encauzarla, pues, hacia, de una forma ordenada, si se quiere, de una forma consciente, pues, hacia algún derrotero que lleve a una crisis revolucionaria. Yo pienso que la situación es bien compleja. Casualmente, pues, este año estamos cumpliendo 20 años de la detención de Abimael Guzmán, del presidente Gonzalo,
Y podríamos decir que desde ese momento la dirección política en el Perú entró en una situación de crisis de la cual no se ha podido levantar. Es decir, el inicio de la lucha armada en 1980 llevó a una etapa de un proceso revolucionario con un fuerte partido que empezó a echar raíces y a tener un prestigio y un poder de dirección de masas muy fuerte en grandes extensiones del Perú. Pero el golpe que recibieron hizo en muchos grupos, algunos incluso en el extranjero, una cosa pues muy extraña, que algunos llegaron a decir pues que la dirección del partido llegó a estar en el extranjero y que era un comité central en otra parte, empezaron a pelearse entre ellos por quién era la dirección del partido. El hecho real es que aún no logran recuperarse de eso, y los hechos cantan, ¿no? Los hechos lo muestran realmente. Durante estos días no se ha conocido pues la existencia pues de un partido fuertemente organizado, con influencia de masas, que esté sacando orientaciones, que trace unas políticas, que tenga un plan de acción, que esté actuando de alguna manera pues notoria. No, ese es uno de los grandes problemas que se enfrenta ahorita en estos momentos, y que esperamos sinceramente pues que esta situación que se presenta en estos momentos pueda contribuir también a eso, a fortalecer, a cohesionar una dirección revolucionaria, que los mejores comunistas que estén allá se pongan a la altura, asuman esto como un importante reto, y eso contribuya, que sería lo más importante para poder avanzar. Las formas de lucha, ¿no? Un compañero pues en el chat hablaba de las formas de lucha, y si allá se puede hablar de primeras líneas o cómo se ha visto eso. No sé pues si los otros compañeros de mesa tengan alguna información. Yo particularmente pues no la tengo pues, pero lo que sí me parece muy importante a propósito del comentario del compañero, es que ojalá de allá algunos compañeros que puedan conocer eso en vivo y en directo puedan hacer una síntesis muy valiosa de poder aprender de qué es lo que se está presentando allá, cómo está luchando la gente, cuáles son las formas principales, qué formas de organización se destacan, cómo se está presentando eso, porque sí, eso sí es muy valioso para el futuro de ese levantamiento de masas, y para el futuro estratégico pues de la revolución, que es lo que al final más nos interesa. A propósito de eso, sí, existen, aunque no son muy notorias, y no como primeras líneas. Si nos damos cuenta, las manifestaciones son gigantescas, son ríos de gente, caminando por pueblos, e incluso con mucha, la masa, pues la cantidad de gente, tomarse el aeropuerto de Arequipa, por ejemplo, durante varios días, sin ceder pues a las fuerzas represivas, incluso con muertos, da cuenta pues del potencial que existe. Y los heridos, si por el lado del pueblo suman más de 400, los heridos de las fuerzas represivas no son poquitos. Los heridos entonces de las fuerzas represivas tampoco son poquitos, y eso da cuenta de la beligerancia del pueblo. Y de hecho, yo por lo menos confío plenamente en que los revolucionarios allí están haciendo su trabajo, e incluso los destacamentos armados del pueblo que son necesarios en estos momentos se están formando. Confío plenamente en que los compañeros estarán haciendo lo que deben hacer en estos momentos, y sobre todo los compañeros que saben que el poder se construye pues entre las masas, y que el poder sin la organización militar no existe. Y, pero además de eso, confío pues también en que los compañeros que se han propuesto la reconstrucción o la reorganización del partido, están en eso y tienen la posibilidad pues de
incidir en este movimiento, en este gran levantamiento que da posibilidades para forjar pues la organización que necesita, la organización revolucionaria, la dirección revolucionaria, entre otras que son lecciones para aprender para lo que se va a presentar en Colombia. Por un lado, no solamente porque, como ya decíamos, se puede presentar incluso un golpe de Estado y un nuevo levantamiento popular independientemente de que Petro haga o deje de hacer por las mismas condiciones, la agudización de las contradicciones de clase que no dependen de la buena o mala voluntad, ni depende de cuántos acuerdos hagan por arriba, sino porque el desespero, la crisis social, la crisis, eh, no, no, la crisis pues que vive el pueblo no aguanta y esa hace estallar y si se junta pues con unas contradicciones por arriba, con una crisis política, se puede presentar un estallido de esa magnitud, incluso si se presenta pues en Colombia un golpe de Estado que es posible y se necesita para esos momentos tener organizado el partido de la clase obrera, tener el destacamento revolucionario necesario para estos tiempos y por consiguiente lecciones para aprender. Esa es la primera. Se necesita ese destacamento organizado. Sin eso el pueblo puede luchar y puede tumbar como ha tumbado los presidentes pues en Perú o como lo hizo en Ecuador o como lo hizo en Bolivia y la situación va a continuar así. Es decir, cambian de títere en el poder, en el gobierno y el pueblo sigue en las mismas. Incluso respecto a eso y a propósito de algunos comentarios en el chat, la esperanza de mucha gente que puede estar dejándose llevar por esa idea de que hay que exigir la restitución del presidente y de que hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que la clave está ahí, ¿no? O sea, hay que aprender de la experiencia y Colombia pues es ejemplar en eso, ¿no? La Constitución de 1991 fue letra muerta y ha sido letra muerta con todos estos años. Y ahorita la más reciente, ¿no? O sea, el gran estallido social que se presentó en Chile y esa fuerza que movió el reformismo para decir que lo que necesitaba y que lo que había que conquistar era una nueva constitución. Y ahí sí. la tienen. Ahí la Ahí tienen. la tienen. ¿Y Letra para qué muerta. sirve? Letra muerta. Entonces hay que aprender de eso, ¿no? Hay que dejar pues de pensar en que la salvación del pueblo está en uno u otro politiquerillo. O ¿sí? en la institucionalidad O en la burguesa. institucionalidad. No, entonces se necesita que el pueblo mantenga sus formas de organización con independencia del Estado, con independencia de los politiqueros y prepararse. Entonces, algunos compañeros en el Perú ahorita están llamando a no creer en ese camino y están llamando a construir los comités de lucha eh, y para la recuperación de los recursos naturales y demás derechos fundamentales pues del pueblo peruano y llaman pues a la justa rebelión del pueblo a no transitar detrás de los politiqueros y se necesita entonces de que también se construyan las nuevas formas de organización, las asambleas populares como las que se hicieron aquí en el levantamiento del 2021, de darles continuidad a esas formas y que se generalicen también las formas de organización militares. Ya no son las primeras líneas de la defensa únicamente para proteger a los manifestantes, sino para las acciones ofensivas, es decir, los grupos de choque y la milicia popular. Sin eso el pueblo no tiene nada, no tiene esperanza, no tiene posibilidad de vencer. Sin los fusiles no se puede hacer los cambios que la sociedad necesita. El pueblo necesita también su ejército popular. Necesita su partido, necesita su ejército popular y necesita las asambleas populares
como expresión de la democracia del pueblo, como expresión de la democracia popular. La nueva democracia popular, que no puede ser la democracia parlamentaria, la democracia burguesa, la democracia de los politiqueros y de esa burocracia que se ceba con las arcas del Estado. Y además, pues, o sea, el pueblo peruano es pueblo como nosotros. Nosotros simplemente, circunstancialmente, ellos nacieron allá, nosotros nacimos aquí, pero somos un solo pueblo, es una sola lucha, tenemos unos mismos enemigos, unos comunes enemigos, objetivos y todo eso, y por eso tenemos que sentirlo como propio. Sí, es cierto, y ese es el llamado que queremos hacer pues desde la mesa de Vanguardia Obrera, desde las redes del portal digital Revolución Obrera, resaltando pues esa heroica lucha que está librando en este momento el pueblo peruano, llamando también al movimiento, al elemento consciente en Perú y aquí al movimiento consciente en Colombia a unir esfuerzos pues para aclarar la perspectiva de la lucha de las masas, que conduzca pues esta gesta por el camino revolucionario en lucha pues contra el reformismo que está en el poder en Colombia y que estuvo allá, contra el oportunismo que defiende a la democracia burguesa. También llamamos a la solidaridad pues con nuestros hermanos peruanos en cuanto a la difusión de su lucha, de sus llamados, de sus consignas, y a la solidaridad material también, en la medida Claro. de lo posible, transferencias. Ahorita estos medios digitales nos abren muchas posibilidades y yo estoy segura que desde las redes del portal digital Revolución Obrera se estará pues al frente de esos asuntos. Entonces, Y a la movilización también, a la incluso a la movilización y condena solidaridad, a la condena pues exacto, de la de la de masacre la contra el tal pueblo presidenta que está peruano. masacrando y que era la vicepresidenta, pues la Ujú. cogobernante con Castillo, y ahorita le está dando plomo al pueblo. Sí, es una odiada representante en este momento, pues, y con justa razón. Las cifras oficiales, como ya las han mencionado aquí los compañeros, pero nosotros sabemos lo que significa, y aquí lo vivimos también en medio del estallido social. Entonces, toda la solidaridad con nuestros hermanos en Perú y, y pues bueno, a movilizarnos también, que se note la solidaridad. Es un solo pueblo, somos una sola lucha, tenemos unos mismos enemigos y confiamos plenamente en que lo que está pasando en el Perú, con lo doloroso, duro, fuerte que es para el pueblo, se convierte en fuerza material, se convierte en abono para transformaciones radicales, para el camino revolucionario, que es lo que se necesita realmente construir. Y tenemos que tener confianza, tenemos que tener esa esperanza pues muy firme en que este proceso revolucionario que nos hermana a todos estos pueblos va a seguir adelante. Ahorita son los compañeros en Perú, en otra ocasión nos tocó a nosotros, otra ocasión les tocó a los de Brasil y en Chile y más adelante volveremos también a eso y por ese camino tenemos que ir avanzando en este proceso hacia la construcción de partido, de la internacional y hacia ese proceso revolucionario. A todos los que nos acompañaron queremos expresarles pues nuestro reconocimiento, agradecerles su paciencia por estos problemas técnicos que tuvimos hoy, pero que finalmente logramos sacar el programa adelante. Los invitamos a que compartan la transmisión, a que participen pues en el chat, a que especialmente nos sugieran temas, nos envíen sus mensajes. Vamos a programar pues muchos temas que vamos a desarrollar en el próximo año y queremos hacerlos partícipes de ello. Propóngannos, plantéennos cosas, sugiérannos que vamos a estar con los oídos muy abiertos para todo este trabajo que se nos viene. Compañeros, muchas gracias por habernos acompañado, compañera Adela y compañero José. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Esperamos también recibir todas sus sugerencias respecto a los días de transmisión, al horario, cuál se acomoda mejor. Sabemos que pues a muchos nos toca cumplir horario, trabajar. De pronto, ¿cuál sería el horario más adecuado para que ustedes nos sigan masivamente? No, saludo desde aquí a los camaradas en Perú,
a los revolucionarios. Hay que